Quisiera pedirles que me acompañen en oración, por favor, para poder seguir adelante. Nuestro buen Padre, te damos tantas gracias que tú has pensado en todas las cosas perfectamente para y por nosotros. Te damos gracias, Señor, que tú has provisto esta tecnología para que tu pueblo no esté solo, ni se sienta solo, sino que podamos juntarnos, podamos orar juntos, podamos eh, animarnos a la día poderoso, un día lleno de grandes regalos que tú nos haces para y por nosotros. Al meditar en tu palabra, Señor, te pedimos ahora que tú guíes nuestros pensamientos de tal manera que en todo te honremos y te glorifiquemos a ti. Oramos todo esto por Jesús nuestro Señor. Amén. Recuerdo que hace ya algunos años atrás, mi señora Margaret y los chicos habíamos ido a la casa de un familiar nuestro en Santiago para celebrar un año nuevo. Esta familia tenía, o tiene, su casa muy cerca de un lugar donde se tiran los fuegos artificiales. Así que pasamos el año nuevo con toda la familia. Luego pudimos ver todos estos fuegos artificiales maravillosos. Esperamos un par de horas para volver a casa. O mejor dicho, debo decir que tratamos de volver a casa, porque las calles estaban pero absolutamente repletas de gente y de autos que habían salido después de darse los abrazos para ir a ver estos fuegos de artificio. Es increíble la atracción que estos fuegos artificiales producen en las personas, en todos nosotros, más o menos. Tal vez son los colores, o la forma, o lo grande que es, o a lo mejor un poco de todo eso juntos. Ahora imagínate cómo debió ser para las personas que estaban con esos apóstoles ahí en Pentecostés. Ya que el texto bíblico que se nos leyó dice que incluso lenguas como de fuego aparecen sobre la cabeza de los apóstoles. Los fuegos artificiales del Año Nuevo son bien poca cosa al lado de este tremendo espectáculo. Se supone que los apóstoles esperaban que el Señor cumpliera su palabra cuando les había dicho en Hechos 1, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El pasaje de hoy comienza contándonos que los apóstoles estaban juntos en oración. Y aunque no estoy muy seguro que ellos esperaban que el Señor cumpliera todo lo que había dicho, tal vez ni siquiera recordaban esta promesa. Por lo tanto, yo puedo imaginarme cierta soledad, desconsuelo, inseguridad. Nuestro Señor se ha ido, ¿qué va a pasar ahora? En el Evangelio de Juan, Jesús mismo les había dicho, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora ellos experimentan esta situación en un sentido de lo que Jesús les había anunciado, esta soledad. Por eso es que la venida del Espíritu Santo debió ser una tremenda experiencia para esas personas. El pasaje de hoy justamente nos lleva a que podamos apreciar lo que pasa en ese tiempo tan especial, un tiempo poderoso, un tiempo espectacular para toda la iglesia de Cristo y también para nosotros, siglos y siglos después. A mí me gustaría dividir este pasaje en 4 partes. La primera es qué pasa con los apóstoles en el día de Pentecostés. La segunda es qué pasa en los apóstoles en el día de Pentecostés. La tercera es qué pasa por medio de los apóstoles en el día de Pentecostés. Y finalmente, qué pasa con nosotros en Pentecostés. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban lo que se llamó la fiesta de las 7 semanas. Están descritas en Éxodo 34. En su origen tenía un carácter agrícola. Se trataba de una festividad donde se recogían los frutos de los campos, un día de regocijo, un día de acción de gracia. Y en este día se ofrecían las primicias de todo lo producido por la tierra. Aún hoy, en nuestras iglesias en el campo, en la zona de Temuco,
Hay un día en que los hermanos recuerdan ese culto, el culto de acción de gracias. Más tarde, esta celebración se convertiría también en el recuerdo de la alianza que hizo Dios con el pueblo en Sinaí, que, como recordaremos, se había realizado 50 días después de la salida de Egipto. Esta era una fiesta que se celebraba en el verano y reunía a un montón de gente que venía de todas partes del mundo, un montón de judíos y prosélitos que venían a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Eh, porque era verano, era una fiesta que era fácil viajar. Si tú venías de muy lejos a Jerusalén, no necesitabas hacer una reserva en un hotel ni nada por el estilo. Podías acampar a las afueras de la ciudad en una pequeña enramada. El tiempo era muy, muy agradable. Como dije, era una fiesta donde se celebraban los primeros frutos de la cosecha que eran destinados a Dios, pero también era una fiesta donde se recordaba la entrega de la ley por parte del Señor al pueblo judío. Era una fecha perfecta en muchas maneras. Era una fecha perfecta para que se produjera el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, ¿qué pasa en este día perfecto? ¿Qué pasa en este día perfecto? Miremos los primeros 4 versículos en sus Biblias. Dice el texto: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos o unánimes en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron lenguas de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba y les habilitaba para expresarse. Los apóstoles estaban juntos, orando, probablemente desconcertados, y de repente en medio de ellos aparece un tremendo tornado. Pero no solamente un tremendo tornado, también empiezan a aparecer lenguas como de fuego sobre sus cabezas. ¿Recordarían ellos que cuando uno lee el Antiguo Testamento, el fuego aparece como un símbolo de la presencia de Dios y como un símbolo poderoso de la presencia de Dios? Fuego es lo que aparece sobre la cabeza de los apóstoles, y junto con eso son llenos del Espíritu Santo. Podían hablar en otros idiomas que entendían esos judíos que habían venido de todas partes del mundo conocido y habían llegado a Jerusalén para esa fiesta. Fue todo un evento, un tremendo impetuoso viento, fuego, idiomas. Todo parece bastante esotérico realmente. Pero en la Biblia tiene todo esto otro sentido. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para viento se puede traducir como viento, pero también se puede traducir como espíritu. Recordaremos a lo mejor los pasajes en el Antiguo Testamento cuando Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle donde habían puros huesos secos, que ejemplificaba el estado espiritual en el cual se encontraba Israel. Y Dios le ordena al profeta que profetice, que predique sobre esos huesos. El texto bíblico dice: entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios: ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, el viento del Espíritu Santo ha venido con fuerza sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Así que los judíos entendían, supongo, o a lo mejor tendrían una idea de lo que estaba pasando. Pero no solamente el texto nos habla de viento, porque también habla de fuego. Y en la historia de Israel, estos elementos siempre significaban la presencia poderosa de Dios. Recordaremos la zarza que se quemaba y que vio Moisés en Éxodo 3. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. O tal vez la nube en el santuario, que nos dice en Números. El día que fue erigido el tabernáculo, dice la Biblia, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Tal vez uno de los pasajes impresionantes es en Éxodo 19,
Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo sabía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. En Pentecostés, ese fuego aparece como llamas sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles. No es solo la presencia del Espíritu Santo, es cómo es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia personal sobre cada uno de ellos. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene a estar presente de una manera íntima, personal, completamente diferente a lo que se ha experimentado antes en la vida de cada uno de sus hijos, en la vida de los creyentes. Me imagino que en ese momento los apóstoles se habrían recordado de las palabras que el mismo Señor Jesús dijo. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí, lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendrá a él, y haremos con él morada. Así comienza, en esta forma tan espectacular, no solamente la época de vida, sino la relación íntima con el Dios Santo. Las personas ahora nos podemos relacionar por el Espíritu Santo en forma íntima, personal, directa, con nada menos que el Dios Señor, creador del cielo y de la tierra. El segundo punto es qué pasa en los apóstoles. Y tal vez uno se pregunta cómo habrá sido para ellos toda esta situación. Un montón de cosas pasando sobre hombres comunes y corrientes. Tal vez, a lo mejor, Pedro debió decirle a Bartolomé, oye viejo, hay algo raro encima de tu cabeza. Hay algo muy extraño pasando. A lo mejor Bartolomé debe haber mirado con cara de espanto a Pedro y le dice, ¿acaso tú no te ves en el espejo? Porque lo mismo está pasando en tu cabeza. Algo absolutamente fantástico, extraordinario. ¿Cómo se habrán sentido esos apóstoles con todo lo que está pasando? ¿Cómo es esto de ser llenos del Espíritu Santo? Y más encima comienzan a hablar en latín, en árabe, en griego, anunciando el Evangelio. El texto nos dice, fueron llenos del Espíritu Santo para hacer esto. Y vamos a ver el efecto de todo esto en el tipo de comunidad que se va a formar a partir de ahí. En Hechos 2 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Lo que vemos que se forma a partir de ahora es una comunidad de personas diferentes, pero una comunidad de personas completamente diferentes. Personas que han sido cambiados, no por un sistema o leyes, no, cambiados desde adentro, desde su corazón, desde su alma, una comunidad que nos muestra, varias de las características del Dios que ellos aman. Una comunidad generosa que compartía, donde había una verdadera comunión, un amor práctico y por lo tanto una alabanza que nacía de un corazón transformado por el poder de Dios en sus vidas. Donde había una verdadera pasión por aquellos que no conocían al Señor, donde había una comunicación sincera y cuidadosa de comunicarse y comunicarse bien, hablando con franqueza y con amor cuidadoso. Todo esto es parte y parte importante de ser llenos del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que aman a Jesús. Esta es la marca del creyente, que se comunica, que habla la verdad en amor los unos con los otros. Esta era una comunidad donde había una constante y genuina alabanza a Dios.
gratitud a Dios, una comunidad donde se daba gracias a Dios por todo en forma normal y natural. Me imagino que esto es igual de importante de recordarlo para ustedes como lo ha sido para mí en este tiempo. Porque tenemos que reconocer, creo, que nos cuesta tener una actitud sana y permanente de dar gracias a Dios, de alabar a Dios por todo lo que nos ocurre, por todo lo que ocurre en nuestras vidas, por lo dulce y también por lo amargo, porque para nosotros todo viene de la mano poderosa de nuestro buen Padre que nos ama. Pero hay más en cuanto a lo que comienza a pasar en los cristianos después de la venida del Espíritu en la iglesia. Pablo, cuando escribe, a los Efesios, va a decir que parte de ser lleno del Espíritu Santo, una de las características de los cristianos es tal vez una de las cosas que más nos cuesta. Se someten unos a otros. Naturalmente, no nos sometemos a otras personas, a menos que esas personas tengan mucha autoridad sobre nosotros, nuestros jefes, las autoridades civiles o algo así. En la Biblia no es así. Nos sometemos unos a otros por amor al Señor. Buscamos servir, no controlar. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo, ese es el ejemplo que Jesús nos da. No buscamos, y no es tan importante que nuestra opinión sea al final lo que se haga, sino lo importante es que podamos conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Grandes cambios producidos en la vida de personas, comunicación, alabando a Dios, sometiendo unos a otros. Ninguna de estas cualidades las encontramos en los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, igual que yo, que estos eran los hombres que estaban discutiendo entre ellos de quién sería el más importante en el reino de los cielos. Ellos no estuvieron ni interesados ni dispuestos en limpiar los pies unos a otros. De hecho, se escandalizan cuando Jesús lo hace. Pero todo cambia cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en el día de Pentecostés. Dios hace en la vida de estos hombres un cambio que ellos no pueden ni son capaces de hacer por sí mismos. Pero lo mismo ocurre en tu vida y la mía. O lo mismo debería ocurrir en tu vida y la mía. Dime, quiero hacerte esta pregunta y quiero que lo respondas en el secreto de tu corazón. ¿Tú también puedes decir que algo como esto está pasando en tu vida? ¿Que Dios está haciendo este tipo de obras en tu vida? ¿De que Dios está produciendo en ti una alabanza por todo lo que ocurre en tu vida? ¿Puedes ver realmente su mano poderosa, en las diferentes circunstancias de tu vida, en el pasado, ahora en el presente? ¿Lo esperas en el futuro? ¿Das gracias a Dios? ¿Estás dispuesto a someterte a otras personas por servicio al Señor? Porque si estas son las marcas de ser lleno del Espíritu Santo, aún en una forma imperfecta, por supuesto que sí, aún en una forma imperfecta, deben ser vistas en nuestra vida. Deben ser algo que se ve en nuestras vidas. Mi tercer punto es qué pasa por medio de los apóstoles en el día de Pentecostés. Este es un texto un poco más largo. Voy en el verso 5 en sus Biblias. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frígida y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Pudieron escuchar el Evangelio en sus propios idiomas. Y esto no venía de personas precisamente con una gran educación, pero que ahora, sin embargo, podían hablar en otros idiomas. ¡Qué increíble acción! ¡Qué absolutamente asombrosa acción! ¿Y cuál es el resultado de esta
acto poderoso de Dios. Verso 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Es interesante, pero este acto poderoso de Dios produce dos reacciones que seguimos viendo a lo largo de la historia en los seres humanos. Mientras unos trataban de entender y maravillarse con lo que ocurre, otros son hombres muy, muy modernos y desprecian lo que Dios está haciendo. Hacen y buscan respuestas simplistas para su vida y simplemente lo atribuyen a que están borrachos. Como si hablar, no sé, inglés, ruso, chino, alemán, es cosa de tomarse unas copas de más y uno sale hablando estos idiomas perfectamente bien. Y lo que generalmente ocurre, y todos lo sabemos, es que aquellos que beben de más, la verdad hablan puras tonteras, pero no precisamente otros idiomas. Sin embargo, hay otros que están, no sé cómo decirlo, santamente choqueados por lo que está ocurriendo y comienzan a preguntarse, ¿quién provoca todo esto? ¿Con qué objeto está pasando esto? Es interesante porque el resultado de todos estos eventos es que ese día 3.000 personas se volvieron a Dios por medio de Cristo y sus pecados fueron perdonados. Y el texto dice que algunos se preguntaban, ¿qué quiere decir todo esto? Y me gustaría preguntarte, y tal vez me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué quiere decir todo esto para mí? ¿Qué quiere decir todo esto para ti y para la congregación de San Pedro? Está la presencia de Dios actuando activamente en tu vida, poderosamente en tu vida, poderosamente en la vida de San Pedro, donde el Señor hace grandes cambios y profundos cambios en nuestro carácter, en nuestras prioridades, en nuestra capacidad de amar y de servir, en nuestra pasión por aquellos que no conocen y no saben nada sobre Jesús. Vidas que no son iguales antes de que Dios llegara a sus vidas, es el efecto de lo que Dios hace cuando perdona nuestros pecados. Y esto me lleva al último punto. Y el último punto es realmente, ¿has experimentado entonces esto en tu vida? En el fondo estoy preguntando si realmente hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Has conocido a Dios de esta manera poderosa en tu vida? De una manera poderosa donde es Él quien hace profundos cambios en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestras prioridades, donde realmente transforma nuestros corazones. Porque, ¿sabes? Jesús es el único que tiene el poder para hacer esos cambios. Fuimos creados no solamente para tener una casa cómoda o buscar tener una casa cómoda o un auto nuevo o una linda familia o excelentes trabajos o ser personas relativamente educadas. Todas esas son aspiraciones muy normales, pero fuimos creados para mucho más que eso. Fuimos creados en primer lugar para conocer y para gozar de Dios. Y justamente el fin último tuyo, mío, en esta vida es conocer y gozar en plenitud de Dios. Y nuestras vidas nunca estarán realmente cambiadas hasta que nos volvamos a Dios en este verdadero arrepentimiento y fe. Este es el mensaje real de Pentecostés. Dios tiene poder, incluso para tratar con tu vida. Jesús ha enviado a su Espíritu Santo para que viva en nosotros y haga cambios reales y profundos. Cambios que no duran un ratito mientras nuestra emoción nos está controlando, sino que cambios reales y profundos que afectan nuestra vida y afectan la vida de los demás. Cambios donde realmente Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos. El Espíritu Santo ha descendido, ha venido sobre la iglesia, ha venido sobre cada uno de nosotros para darnos su ayuda, porque necesitamos su ayuda. Para darnos su poder, porque nosotros no tenemos ningún poder. Para darnos su consuelo, porque somos personas débiles, asustados, que necesitamos constantemente del consuelo de nuestro gran Dios.
¿Has experimentado tú la obra del Espíritu Santo de esta forma en tu vida? El Señor ha perdonado tus pecados y ha restaurado tu vida y lo está haciendo. Realmente lleno de gozo en tu alma porque tú sabes y has experimentado que Dios te ama y que de todas las personas sobre esta tierra, Él te conoce a ti. Él tiene buenos planes para tu vida. Él no te ha dejado solo. Jesús mismo nos prometió, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Dime, ¿Jesús ha saciado tu hambre y tu sed de Él? Este pasaje de Hechos 2, con la historia de la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la era cristiana, Dios ha creado una extraordinaria y única comunidad en el mundo, su iglesia. Un lugar donde Dios desarrolla su propósito y también su poder. Nosotros, la iglesia de Cristo, deberíamos ser una iglesia de Pentecostés. No una iglesia pentecostal, una iglesia de Pentecostés. Una iglesia donde la obra del Espíritu Santo es una constante realidad en la vida de aquellos que son parte de ella. Porque la obra del Espíritu Santo es una realidad en nuestra propia vida. Porque en tu vida y en la mía, que decimos que amamos a Jesús, está llena de la presencia de Dios. Buscamos esa presencia constantemente, clamamos con pasión para que Dios haga su voluntad en medio nuestro. Somos aquí, en San Pedro, en esta congregación, una comunidad que está de verdad y con pasión buscando, pidiendo que el Señor haga su obra en medio nuestro, en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Porque la obra del Espíritu Santo es una realidad. Es una realidad, no es simplemente ideas, no es simplemente una definición doctrinal, es una realidad en la vida de los cristianos. Porque en tu vida y en la mía, que decimos que amábamos a Jesús, está llena de la presencia de Dios. Somos aquí una congregación, una comunidad que sigue buscando y pidiendo que Dios haga su obra en medio nuestro. Orando y buscando de todo corazón que el Señor cambie profundamente. Nos cambie profundamente. Hablando entre nosotros, comunicándonos, buscando comunicarnos en una forma que honremos a Dios, alabando a nuestro Señor, porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Dando gracias constantemente porque todo viene de su mano para nosotros, tanto lo que nosotros llamamos bueno como lo que nosotros llamamos malo. ¿Es esto real en nuestras vidas? ¿Es esto algo que Dios está haciendo en nuestra vida? Tal vez nuestra oración mayor es que en la transformación que Dios haga en nosotros, otros que están a nuestro lado, amigos, vecinos, familiares, compañeros, puedan mirar esos cambios y decir, ¿qué tiene esa persona que yo no tengo? ¿Por qué esta persona es así? ¿Qué hace la diferencia? Y al buscar responder esa pregunta, ellos también se encuentren con Jesús. Entonces el mensaje de Pentecostés es un mensaje poderoso, es un gran día, es un día glorioso, es un día de una extraordinaria gozo para nosotros. Dios está en medio de nosotros, Dios está en nosotros, no para condenarnos, sino para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna y transformarnos profunda y radicalmente, para hacernos más y más como su Hijo Jesús. Hermanos, en este maravilloso día de Pentecostés, Dios está presente en esta forma viva, real, poderosa en tu vida y en la vida de la Iglesia San Pedro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu regalo. Qué maravilloso regalo que tú nos das. Que no has querido dejarnos solos ni abandonados, que tú entiendes nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de tu gracia actuando permanentemente en nuestras vidas. Y tú nos has enviado tu Espíritu para que habite en nosotros.
Qué increíble, Señor. Qué increíble tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que te busquemos de todo corazón, para que realmente con tu ayuda, con tu gracia, con tu poder, sea tu Espíritu Santo quien toma control más y más de nuestros pensamientos, de nuestras frustraciones, de nuestros temores, de nuestras esperanzas, para que seas tú realmente el Rey de todo nuestro ser, que en ti encontremos todo lo necesario, que te conozcamos profunda e íntimamente y que podamos gozar de ti por el resto de nuestras vidas, siendo un testimonio poderoso en el mundo de lo que Dios es capaz de hacer, aún en personas como nosotros. Amén.